Bueno, arranquemos con esto. El patrimonio construido en pareja es, sin duda, uno de los proyectos de vida más importantes. Pero, ojo aquí, hay una realidad legal ineludible. La sociedad patrimonial surge únicamente cuando se cumplen los estrictos requisitos de ley y no es por el simple hecho de convivir. Hoy vamos a realizar un análisis súper técnico pero muy dinámico de la reciente sentencia STC 226-2025 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Vamos a explorar esa delgada y la verdad muy crítica línea que separa el afecto mutuo de la verdadera construcción de un patrimonio compartido frente a la ley. Imaginemos la clásica escena de una familia colombiana. Comparten un hogar que han construido con muchísimo esfuerzo durante años. Todo esto transmite unión, transmite estabilidad y, claro, la construcción de un patrimonio en común. Pero a ver, ¿qué pasa cuando los requisitos legales para oficializar esa riqueza compartida se malinterpretan desde el puro principio? Un simple error en las fechas o en no entender bien la ley puede dejar todo ese esfuerzo de vida en un limbo jurídico tremendo. Para desenredar todo este caso, vamos a guiarnos por 5 puntos clave. 1. El valor del patrimonio. 2. ¿Por qué unión no es sociedad? 3. Los requisitos de la ley. 4. El famoso control de legalidad. Y 5. Analizaremos si realmente hubo vía de hecho. Empecemos con el punto 1. El valor del patrimonio a la luz del fallo STC 226-2025. Resulta que la Corte Suprema de Justicia, específicamente en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, tuvo que intervenir en una disputa procesal y sustancial bastante severa. Para dar un poco de contexto, todo giraba en torno a un documento de conciliación dentro de un proceso de liquidación patrimonial. Una de las partes lamentablemente falleció, los herederos entraron al proceso y de repente un juez detecta que las fechas fundacionales de ese patrimonio simplemente no cuadraban. Y es que hay un peso económico y legal gigante en los bienes que se construyen durante una relación, así que las fechas lo son absolutamente todo. Pasemos al segundo punto. Unión no es sociedad. La diferencia que lo cambia todo. Fíjense que existe una suposición legal súper común, pero que termina costando carísimo. Por un lado tenemos la unión marital de hecho, que es, en palabras sencillas, la comunidad de vida permanente y singular entre dos personas. En Colombia esto es una realidad fáctica, es un hecho. Pero, por otro lado, está la sociedad patrimonial, que es la verdadera asociación económica. Aquí la Corte hace una distinción tajante, y hay que prestarle mucha atención. Que una pareja viva junta bajo el mismo techo no significa, para nada, que una sociedad patrimonial arranque automáticamente ese mismo día. Son figuras completamente distintas. Vamos al tercer punto, los requisitos exactos de la ley, en el artículo 2 de la Ley 54 de 1990. La jurisprudencia es clarísima aquí. El paso 1 es que debe existir una convivencia ininterrumpida por un mínimo de 2 años. Hasta ahí, todo bien. Pero el paso 2 es la verdadera trampa donde la mayoría tropieza. Para que esa sociedad patrimonial nazca, los compañeros no deben tener impedimentos legales para casarse. Ahora, si los tienen, digamos que uno de ellos sigue legalmente casado con un tercero, sus sociedades conyugales anteriores tienen que haberse disuelto por lo menos un año antes de la fecha en que inició esta nueva convivencia. Es decir, si alguien entra a una nueva relación arrastrando un matrimonio anterior sin resolver, el reloj de la nueva riqueza compartida no puede empezar a correr en el día 1. Imposible. Y aquí está la prueba reina del caso. Este fragmento salió del propio documento de conciliación que presentó la demandante. Decía textualmente: quien se divorció hallándonos en convivencia. Esa simple frase fue fulminante. Demostró, sin lugar a dudas, que uno de los compañeros todavía estaba casado cuando empezaron a vivir juntos. Esto configuró un impedimento legal de entrada. Como existiese matrimonio previo vigente justo al inicio de la convivencia, era jurídicamente imposible asumir que la sociedad patrimonial nació al mismo tiempo que la unión marital. Las fechas de inicio, legalmente hablando, jamás podían ser las mismas. Entramos al cuarto punto. El control de legalidad y la intervención del juez. De acuerdo con el artículo 132 del Código General del Proceso, el control de legalidad no es opcional, es un deber absoluto del juez. Básicamente, es la obligación de revisar el trámite para descartar vicios o corregir irregularidades antes de que terminen contaminando todo el juicio. Y bueno, eso fue exactamente lo que pasó acá. El juez de conocimiento le metió el freno de mano al proceso de liquidación. ¿Por qué? Pues porque con ese impedimento legal que acabamos de ver, la fecha de inicio de la sociedad patrimonial quedaba en el aire. No estaba clara ni en la demanda ni en el acta de conciliación. El acta decía cuándo empezaron a vivir juntos, sí, pero no cuándo nació realmente la sociedad económica. Las consecuencias de esto fueron inmediatas. Primero, el juez invalida todo lo actuado, yendo hacia atrás hasta el mismísimo auto admisorio de la demanda. Segundo, le da a la parte demandante 5 días para subsanar el error y aclarar esas fechas.
La demandante, intentando salvar la situación, presenta un recurso de reposición para que el juez cambie de opinión, pero se lo niegan, porque el juzgado simplemente no puede ponerse a adivinar fechas. Luego, intentan una apelación. Y aquí la Corte Suprema recuerda algo crucial. Bajo las reglas de nuestro proceso civil, una decisión de saneamiento que resulta de un control de legalidad de este tipo no es, bajo ninguna circunstancia, susceptible del recurso de apelación. Fin de la discusión procesal. Llegamos al quinto y último punto. ¿Hubo vía de hecho? El test constitucional. Al quedarse sin opciones procesales ordinarias, la demandante se va por una acción de tutela, argumentando que le vulneraron su derecho al debido proceso. Pero a ver, para que una tutela prospere contra una decisión judicial, tiene que existir una vía de hecho. Y esto no es simplemente decir estoy en desacuerdo con el juez. No, es un error grosero, gigantesco, una equivocación mayúscula que va totalmente en contra del ordenamiento jurídico. Así que la Corte Suprema tuvo que revisar con lupa. ¿El juez de familia actuó por mero capricho al exigir las fechas exactas o simplemente estaba aplicando la ley al pie de la letra? La respuesta fue contundente. La Corte Suprema respaldó al 100% al juez de instancia, concluyendo que hubo cero arbitrariedad y por ende nada de vía de hecho. Dijeron textualmente, el proceso liquidatorio no permite llenar vacíos o hacer inferencias en cuanto a las fechas de la constitución de la sociedad patrimonial, o sea, era totalmente razonable y necesario que el juez exigiera una claridad absoluta. Los jueces no están sentados ahí para jugar a llenar los espacios en blanco con suposiciones, mucho menos cuando tenemos los requisitos tan estrictos del artículo 2 de la Ley 54 frente a los impedimentos matrimoniales. Para cerrar este análisis, vale la pena plantear una pregunta fundamental. ¿Están verdaderamente claras las fechas de la sociedad patrimonial o se está dejando todo ese esfuerzo de vida a la suerte? Este caso es la prueba perfecta de que asumir que vivir juntos crea mágica y automáticamente derechos económicos es un error que los tribunales simplemente no van a pasar por alto. La planificación del patrimonio jamás puede depender de presunciones, hay que someterse con un rigor absoluto a lo que dicta la ley.